Bienvenidos al Sistema Doctrinal de Discipulado de Iglesia del Señor. Estamos en la serie de estudios, lo que tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos, esto es, escatología. Y hoy vamos a estudiar la lección número 45. La semana pasada la clase pasada estudiamos la primera parte de esta serie de lecciones que vamos a continuar dando durante las siguientes semanas. Y estudiamos la semana pasada el tema de la escatología y hablando específicamente de las señales, primera parte. Y en esa lección cubrimos específicamente al pueblo de Israel. Israel es una señal que Dios está usando y así lo estudiamos como el reloj de Dios. Israel es como el reloj de Dios. Estudiamos varios aspectos ahí relacionados a lo que Cristo Jesús enseñó acerca de esta nación y también lo que otros profetas enseñaron sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Y así como estudiamos en la lección anterior que Israel es el reloj de Dios para estos tiempos finales, entonces es conveniente seguir estudiando. Vamos a estudiar otra clase también relacionada con Israel. Jesucristo se refirió a la nación de Israel y dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 24. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Esta declaración Jesucristo la hizo en el llamado discurso del Monte de los Olivos. Y ese discurso también contiene varios mensajes netamente apocalípticos. Así que en este versículo que acabo de leerles, me refiero a Lucas 21-24, tenemos 3 profecías en este pasaje. 3 profecías. Veamos. La primera profecía, Jesucristo dijo en este discurso, caerán a filo de espada. En esta profecía vemos que ya se cumplió la primera parte y esta se refiere a la destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo. Así que esta parte ya está cumplida en el año 70 después de Cristo. Esto quiere decir que cuando Jesucristo dio esta palabra profética pasaron solamente algunos años y se cumplió la primera parte. Veamos, la segunda parte de esta profecía, porque en este versículo 24 hay 3 profecías. La segunda parte hace referencia a la diáspora del pueblo de Israel. La diáspora es la dispersión. Es también profetizado este evento por Cristo Jesús. Esta diáspora del pueblo de Israel precisamente inició en el año 70 después de Cristo. Y de ahí, progresivamente, habitantes de Israel fueron dispersados prácticamente por todo el mundo. Vemos el cumplimiento de la segunda parte de esta palabra profética. Y la tercera parte dice, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan.
Esta tercera profecía se refiere al dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Ahora ya no es sobre los habitantes, sobre el pueblo de Israel, ahora es sobre Jerusalén. Jesús dijo que dicho dominio gentil prevalecería hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Así que sigamos con atención esta parte de la profecía. Y esta expresión que Jesucristo utilizó se interpreta como referida a los últimos tiempos. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les espera. Es decir, los tiempos finales, los últimos tiempos. Profundicemos en esta palabra profética que Jesucristo dejó aquí en Lucas 21, 24. En el año de 1967, Israel recuperó el dominio completo de Jerusalén. Esto nos confirma que estamos viviendo en los últimos tiempos. Consideremos la restauración de Israel como nación. En la Segunda Guerra Mundial, la historia revela que los nazis aniquilaron a más de 6 millones de judíos. Después del Holocausto, que así se le llama también a ese exterminio de esos 6 millones de judíos, después del Holocausto, el pueblo de Israel asoció ese acontecimiento con una profecía escrita por el profeta Ezequiel. Escuchemos con atención esto entonces. El pueblo de Israel asoció el acontecimiento del Holocausto con una visión dada muchos años atrás. Y esta visión fue revelada al profeta Ezequiel. Veamos qué dice su profecía en el capítulo 37 y verso 11. Voy a leer la segunda parte de este versículo, Ezequiel 37, 11. Dice así la escritura. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza sobre nuestra nación. Nuestra nación está acabada. La profecía continúa diciendo lo siguiente, es decir, en el mismo capítulo 37 de Ezequiel. Voy a leer ahí del verso 12 al verso 14 de Ezequiel. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Cuando uno lee esta profecía, después de que se había cumplido ya este exterminio, este holocausto, donde, como dije hace un momento, 6 millones de judíos murieron, claro que se asocia perfectamente con la palabra profética de Ezequiel 37. Sigue diciendo el verso 14. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. ¿Con cuánta razón el pueblo de Israel asoció el tema del holocausto con la palabra profética de Ezequiel 37 del 12 al 14? Describe lo que ellos vivieron. Pero veamos, en esta palabra profética Dios les está diciendo que los iba a regresar a su propia tierra. Y con ello, dice Dios, sabrás, le dice a su pueblo,
que yo soy el Señor, que yo el Señor he hablado, pero he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Y vaya que sí, el Señor cumplió su promesa, restaurando a Israel como nación a partir del año 1948. Solo 3 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, todavía tornándose más difícil que se pudiera cumplir esa palabra profética. Ellos habían pasado por un evento muy fuerte, el Holocausto judío. 6 millones de judíos murieron. Y entonces, 3 años después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el 1948, Dios cumple su promesa y restauró a Israel como una nación. Adicionalmente a esta palabra profética, vamos a añadirle otra más en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 37, pero ahora en el verso 10. Veamos qué dice. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. El valle de los huesos secos. Y Dios le da instrucciones al profeta y le dice: profetiza, habla sobre ese valle, habla sobre esos huesos. Pero ahí se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Esa era la condición del pueblo de Israel. Parecía un valle de huesos secos, exterminado, aniquilado. Ya habían a 6 millones de judíos en el Holocausto. Y entonces era un cuadro desolador. Pero dice el verso 10 de este capítulo 37, haz esto que yo te digo, le dice al profeta. Y el profeta obedeció. Ezequiel obedeció y profetizó sobre ese valle de huesos secos. Y la Biblia dice que entró aliento ahí, hálito de vida en esos huesos. Los huesos se juntaron, hubo un estruendo, los huesos se juntaron, hueso con hueso, y les aparecieron tendones, ligamentos, músculos, piel, y finalmente el soplo de vida. Y dice aquí que todos esos huesos volvieron a la vida, se pusieron de pie, y era un gran ejército. Esto hablando del pueblo de Israel. Analicemos algunos datos ahora del pueblo de Israel. Israel es una nación muy pequeña comparada con otros países. En el año 2020, la población de Israel se calcula en 8.800.000 personas. 8.800.000 personas. Si esto lo comparamos con la población de nuestro país, vemos que Israel es una nación muy pequeña. Nosotros estamos en aproximadamente 127 millones. Entonces estamos hablando casi de, pues muchísimo más que el pueblo de Israel. Israel, siendo una nación pequeña y con una población de 8.800.000 personas, escuchen bien estos datos. Es el 8º lugar de las potencias del mundo. El 8º lugar de las potencias del mundo. Y recuerden este dato, Israel fue restaurado como nación en el 1948. Y es el lugar número 8 actualmente en las potencias del mundo. Además, Israel es la segunda potencia tecnológica mundial. La segunda potencia tecnológica mundial. Y en agrotecnología es el 3er país más avanzado del mundo. ¿Quién podría hacer eso con una nación tan pequeña?
¿Cómo podría una nación tan pequeña escalar tan rápidamente y estar entre las 10 economías mejores del mundo? Es decir, que ellas ocupan el 8º lugar de las potencias del mundo. Y en agrotecnología es un fenómeno, es el tercer país más avanzado del mundo, si consideramos cuál es la geografía de la nación de Israel. Prácticamente el desierto lo han convertido en un Edén, en una tierra fértil, fructífera y sumamente bendecida. Somos testigos, tú y yo, del cumplimiento de profecías dadas con mucho tiempo de anterioridad. Ezequiel 37 es una profecía que nosotros ahora podemos ser testigos de cómo se ha cumplido. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, en el verso 35, voy a leer para ustedes, Ezequiel 36, 35, en Nueva Traducción Viviente. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Palabra profética de Dios a Ezequiel, palabra profética cumplida, y nosotros somos testigos de ese cumplimiento. El profeta Amós, en su capítulo 9, versículo 14, profetizó también acerca de la nación de Israel lo siguiente: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Amós 9:14. Leí en Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo describe Amós? Reedificarán sus ciudades, esas que están en ruinas. Nuevamente van a vivir en ellas. Pero es muy explícito y dice: plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Sorprendentemente, para nosotros, esta palabra profética se ha cumplido. Otra escritura que se ha interpretado como describiendo en forma profética el gozo del pueblo de Israel ante la restauración de su nación es la siguiente. Veamos, este es un salmo, es el Salmo 48. Y yo les invito para que lo busquen, lo tengan, el Salmo número 48. En este salmo solamente vamos a considerar los versículos del 12 al 14. Voy a leer, dice así: vayan alrededor de Sión y rodéenla. Estoy leyendo en Reina Valera actualizada 2015. Cuenten sus torres. Verso 13 del Salmo 48. Observen detenidamente su muro exterior. Examinen sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera. Verso 14. Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y por siempre nos guiará. Salmo 48. Y en este salmo, conocido nuestro, que dice al inicio que grande es el Señor y digno de toda la alabanza. Pero luego dice en este verso 1, en la ciudad de nuestro Dios, situada en su monte santo. Claramente es una palabra profética sobre Jerusalén y también sobre el pueblo de Israel.
es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén. Este salmo está haciendo la declaración que el Dios Todopoderoso está ahí, en Jerusalén, en el pueblo de Israel. Dios mismo está en las torres de Jerusalén. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. Y todo esto se ha cumplido proféticamente. Israel ha enfrentado guerras, la famosa guerra de los 6 días, y que de una manera impresionante Israel salió victorioso. Dios está con su pueblo. Por eso nosotros debemos voltear nuestra vista hacia el pueblo de Israel, porque es el reloj de Dios. Este Salmo 48 es altamente profético. Luego sigue diciendo en el verso 6, estoy en el Salmo 48, que el terror se apoderó de ellos y retrocedieron de dolor como una mujer de parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Verso 8, habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Esta es una palabra profética tremendamente poderosa. Pero déjenme enfatizar aquí en el Salmo 48 y en el verso 13 y específicamente en una palabra de este versículo. Veamos Salmo 48, 13. Leo nuevamente para ustedes y repito, voy a leer en Reina Valera actualizada del 2015. Dice así: observen detenidamente su muro exterior, examinen sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera. La palabra original hebrea que se ha traducido como venidera es acharón. Y esta palabra acharón significa literalmente última. El pasaje citado habla de hacer consciente a la última generación. Leo una vez más el verso 13. Observen detenidamente su muro exterior, examinen sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera, esto es, a la última generación. Para que lo cuenten a la última generación. Y la noticia es que esto se refiere a nosotros que somos parte de estos últimos tiempos. La restauración de Israel la estamos viendo ahora sí que con nuestros propios ojos. Somos testigos de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo. Consideremos ahora 2 profecías escatológicas de carácter general. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Vamos a detenernos en la segunda parte de este versículo 4. La segunda parte dice: muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Veamos, analicemos esta palabra profética que son, mejor dicho, 2 profecías escatológicas, profecías de carácter general.
La primera, muchos correrán de un lado para otro. Leyéndola así de corrido y sin meterse, sin analizar, pues podríamos pasarla y seguir en la lectura y dejar a un lado esto. Pero si nos detenemos y encontramos el sentido, el fondo de esta expresión, nos vamos a dar cuenta que sí se refiere a eventos de los cuales ahora nosotros en estos tiempos somos testigos. Y nunca antes en la historia, como en nuestros tiempos, ha existido la posibilidad de hacer viajes tan rápidos y cubriendo grandes distancias. Esto ha avanzado tremendamente. Y esta es una palabra profética dada a Daniel muchos, pero muchos años atrás. Esta palabra profética de Daniel, naturalmente que cuando Daniel la expresó, pues no tenía el sentido que nosotros ahora mismo sí podemos darle. Estamos hablando de un libro con una autoría y una fecha de haber sido escrito en el 535 a.C. y dada esta revelación al profeta Daniel. 535 años antes de Jesucristo, ya estaba esta palabra profética que muchos correrían de un lado para otro. Y hoy nosotros somos testigos de que esto se ha cumplido. Hoy más que nunca se pueden realizar viajes tan rápidos y cubriendo grandes distancias. Y sigue avanzando el proyecto del hombre, de la humanidad. Porque en un futuro quizá no muy lejano, se puedan hacer viajes ya colectivos a la Luna o quizá a algún otro planeta. Esto es el cumplimiento de lo que Dios ha establecido 535 años antes de Cristo. Veamos en esta segunda profecía de carácter general lo que Daniel expuso en este verso 4 del capítulo 12. Dice, y la ciencia irá en aumento. También nosotros hemos atestiguado el avance de la ciencia. Y quiero decirles que la ciencia y la tecnología van de la mano, que como que se retroalimentan para poder avanzar. Avanza la ciencia, avanza la tecnología. La tecnología avanza, la ciencia sigue avanzando. Y es tan impresionante ver cómo en estos tiempos hemos sido testigos del avance de la ciencia y de la tecnología. Israel mismo, la nación de Israel, es una prueba y una muestra de ello. Les decía hace un momento que en agrotecnología, Israel es el tercer país más avanzado del mundo. Vemos el cumplimiento de la ciencia, vemos el avance de la tecnología y hoy somos testigos de cómo se ha cumplido tan exactamente esta palabra profética. Podríamos seguir analizando palabras proféticas, versículos que están contenidos en la palabra de Dios. Pero creo que estos pasajes que hemos estudiado y estos datos que les he compartido nos muestran de una manera impresionante que el cumplimiento de la palabra de Dios no falla. El cumplimiento de la profecía de Daniel en estas dos profecías de carácter general, específicamente en el 12:4, lo vemos ya cumplido. Concluimos esta lección entonces que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías para los últimos tiempos. Estamos en eso, iglesia. Sirva esta lección y estos estudios para reflexionar en los tiempos que estamos viviendo. Yo te invito para que, teniendo tu lección en mano, la repases, vuelvas a estudiar los pasajes, subrayes, hagas anotaciones. No tomes esto a la ligera.
porque Dios nos está hablando. Haz un repaso general de tu lección. Y también entramos a la sección para comentar en clase, en la cual yo les he estado convocando para que obedezcan y hagan los trabajos que aquí se piden. Porque con ello ustedes estarán reafirmando lo que estudiamos en la presente lección. Y también quiero invitarles para que no solamente la contesten, la hagan, sino envíennos sus respuestas. Las respuestas, los comentarios que nos envían, los recibimos, los leemos, los calificamos y les enviamos una respuesta de haberlos recibido y calificado. Pero adicionalmente también quisiera pedirles, y esto es para que podamos atestiguar que la comprensión de estos temas está siendo benéfica y ustedes están alcanzando ese propósito de entender, de comprender el tema. Les pido que con sus propias palabras contesten. No copien renglones de la lección y los peguen en sus respuestas. Me gustaría mejor que cada uno lo expresara con sus propias palabras, porque así podemos nosotros valorar el grado de asimilación. Así que esta es una tarea en la cual yo espero sus respuestas. Y felicito a todos los que puntual y semanalmente lo están haciendo, puesto que son obedientes. Otra cosa más, esta tarea es personal. No es por la familia fulano o nos juntamos 4 familias, de ahí va la tarea de los 4. No, es personal. Porque de esta manera estaremos asimilando el avance muy individual. Muy bien. Número 1. Describe las 3 profecías de Jesús acerca de Israel, narradas en Lucas 21-24. Estas palabras fueron dadas en el Monte de los Olivos. Al concluir la transmisión, ustedes pueden escribir, pueden buscar en este pasaje y enviar sus respuestas. Número 2. ¿Qué nos muestra el cumplimiento de profecías escatológicas relativas al pueblo de Israel? Y número 3. Comenta sobre la multiplicación de los viajes y del aumento de la ciencia y la tecnología en nuestro siglo. Mi oración y mi deseo es que cada uno de nosotros avancemos en el estudio de la palabra del Señor. Dios y Padre, yo te pido que tu revelación venga a cada uno de nosotros. Yo he orado, he estudiado, he preparado este material, pero siempre hemos orado que esto sea de bendición. No queremos transmitir solamente información a la mente, sino queremos transmitir palabra de vida que cambie nuestras vidas. Y esta es tu palabra y es poderosa. Bendigo a todos aquellos que hoy tomaron el tiempo para poder estudiar estos temas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues quiero despedirme de ustedes y convocarles para que nos encontremos en nuestra próxima transmisión, en la cual estudiaremos todavía escatología, la lección número 46. Un saludo y una bendición para todos ustedes.